7:22 de la mañana. Día sábado, fresco en la ciudad. Donde la negatividad quiere tomar el control. Hay una voz que nos recuerda levantarnos y encontrar la fuerza en cada nuevo día. Es cuestión de actitud, cambiar la perspectiva, enfocarnos en lo bueno, dejar ir lo negativo. Con una sonrisa y un corazón abierto podemos conquistar cualquier obstáculo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud. Mi nombre es Maush y voy a hablar de sociedad, misterios, sospechas atroces y pistas borradas, el drama de Cecilia Giubileo, la médica que desapareció para siempre. Se cumplen 37 años de la desaparición de la médica de la colonia Montes de Oca, donde atendía a pacientes psiquiátricos. ¿Por qué el caso no se resolvió nunca? La sombra de la dictadura y el tráfico de órganos. Podría ser el argumento de una serie de suspenso y terror. Una mujer borrada del mapa, un lugar tenebroso, testigos mudos o locos, policías desconcertados, videntes conmocionadas y la sombra de un poder oscuro que atravesó la siniestra trama. Pero la desaparición de la doctora Cecilia Giubileo, ocurrida el 16 de junio de 1985, fue real. Es uno de los enigmas más grandes de la historia del crimen argentino cuando fue vista por última vez. La médica estaba de turno en la colonia Montes de Oca. La investigación nunca pudo llegar a un móvil. ¿Fue víctima de un femicidio? ¿La mató un paciente psiquiátrico en un brote psicótico? ¿La mataron porque iba a denunciar a sus jefes? El desconcierto de los pequistas quedó en evidencia cuando convocaron a la parapsicóloga Leonora Hernández para que colaborara en la búsqueda. La mujer entró en trance y dijo que en un estanque había restos humanos. Todos se sorprendieron al comprobar que era cierto, pero el cadáver era de un paciente. Se sospechó que la mataron porque había descubierto que en ese psiquiátrico se traficaban órganos. Un día apareció una grabación en la que la mujer pedía que no la buscaran más, que estaba en paz, pero se trató de una actriz que se hizo pasar por Giubileo. En caso tuvo un obstáculo insalvable. Los únicos testigos que podían haber visto y aportado algo estaban locos. El periodista Enrique Suárez, viejo sabueso y experto en el caso, reflexionó. A partir de la misteriosa desaparición, no solo se generó sensación de temor e inseguridad entre la población, sino descreimiento de la justicia y la policía. Giubileo nació en Lincoln en 1945. Había estudiado medicina en Córdoba, donde conoció a Pablo Chabrol. Se casaron en 1972, en la última dictadura militar. La familia política de Giubileo fue perseguida. Dos de sus cuñados militaban en el ERP y estaban desaparecidos. Y una patota secuestró a su suegro. La pareja tuvo que exiliarse en Grecia y en España, pero a los pocos meses se separaron y Giubileo volvió a la Argentina, donde se recibió de médica después de cursar y aprobar los exámenes de 2 materias. En 1974 entró a trabajar en el Hospital Interzonal Colonia Doctor Domingo Cabrera y se radicó en Luján, a 80 kilómetros de Buenos Aires. Alquiló una casa en la calle Humberto Primo y en su consultorio en Torres. Antes de que desapareciera de la colonia Open Door, la médica dejó como únicos rastros un Renault 6 blanco estacionado en el predio del hospital y un par de zapatos en el dormitorio donde dormía. Vestía un jogging azul con vivos claros, campera celeste y zapatillas blancas. Nunca más se la volvió a ver. Un artículo de Eduardo Anguila y Daniel Cecchini publicado en Infobae refirió que antes 3 personas vieron a Giubileo antes de que desaparezca. Miguel el Loco Cano, uno de los internados en la colonia, la acompañó en los 500 metros que separaban el pabellón 7, donde había ido a atender a otro paciente, de la casa médica. En el trayecto se cruzaron primero con un enfermero y después con una supervisora, Nélida Unjuez, describe la nota. El enfermero le preguntó si había alguna novedad y ella le respondió que en el pabellón 7 había atendido a un paciente con urticaria.
La supervisora le reprochó que no le hubiera notificado que iba a atender un pabellón. No te cortes sola, porque esta vez no la voy a percibir, le advirtió la mujer. Jubileo le dijo que no estaba de acuerdo porque no podía buscarla por todos lados antes de atender a un paciente que necesitaba un tratamiento urgente. Al llegar al edificio para descansar, se despidió de Cano, que seguía de su lado. Le dijo que se fuera tranquilo, que iba a dormir un rato. Ese día, la doctora había certificado su ingreso a la guardia a las 21:38 y desde entonces había firmado el certificado de defunción de una paciente de 23 años. Había atendido un cuadro febril y al paciente con urticaria. Al día siguiente, el lunes a las 8:15 de la mañana, un empleado golpeó la puerta del dormitorio de Jubileo, pero no hubo respuesta. Insistió, una y otra vez con lo mismo. Cuando encontró la cama tendida y un par de zapatos marrones, no había otras pertenencias. El primer interrogante que se planteó fue porque una médica que debió haber estado de guardia se había ido horas antes sin dar aviso. Otro detalle llamativo: la colonia había quedado incomunicada del exterior porque no funcionaba el conmutador telefónico. En las horas siguientes ocurrieron dos hechos escandalosos. En vez de hacer la denuncia por la misteriosa desaparición, Florencio Sánchez, el director del hospital, ordenó un sumario interno contra la médica por abandono del trabajo. El otro suceso fue la remodelación donde había dormido Jubileo. Los albañiles trabajaron por orden de Sánchez y cuando llegaron los forenses no pudieron encontrar pruebas porque parecía autorización. Eso no es todo. El juez Carlos Galloso, el primer investigador, no había ordenado precintar la zona ni había dictado medida alguna para preservar pruebas. La denuncia la hizo el 19 de junio la amiga de Jubileo, Beatriz Erlinger, empleada de la colonia, pero se habían perdido las 48 horas esenciales en todo caso policial. Uno de los testigos fue el loco Cano. Declaró que la doctora le había dicho que iba a descansar y que a los pocos minutos vio entrar dos autos negros hacia la zona donde iba Jubileo. Nadie dijo haberla visto salir de ese lugar. En todo momento se habló de su ex como sospechoso de que fue secuestrada porque sabía de experimentos que se hacían en este manicomio o que iba a denunciar el tráfico de órganos. Su exnovio, Francisco Merino, declaró sobre la última vez que habló con ella. 5 días antes de su desaparición, me contó que en la colonia habían empezado a perseguirla porque quería denunciar algunas irregularidades. Me dio a entender que a los pacientes les sacaban las córneas y luego los mataban en una caldera. También hablaba de órganos. Estaba muy asustada. Veníamos de la dictadura y yo le dije que no se involucrara en líos, que vivamos tranquilos porque hay organizaciones con las que es muy difícil meterse y el que jode lo matan. Pero esa línea investigativa no prosperó. También se dijo que un paciente la había matado y enterrado, y que fue raptada por una red de trata. Pero todas esas sospechas quedaron en la nada, como la asistencia de Jubileo. En el presente, las preguntas más importantes del caso siguen sin responderse y a nadie les interesa resolverlas, dice Matías Cambiaggi, sociólogo y escritor, autor del libro El retrato del olvido, en busca de Cecilia Jubileo, la primera desaparecida en democracia. En su investigación, el autor ofrece un dato revelador. Ni siquiera interesa a Cecilia Jubileo, que es lo más desconcertante de todo. En la colonia Montes de Oca, hasta el día de hoy, no hay ni una chapita recordatoria, tal vez porque para muchos de los que trabajan, Jubileo es una mala palabra y cuando les preguntaste dicen que ya no murió y que está en Europa, como se decía de desaparecidos. La vidente Leonora Hernández nunca olvidó su experiencia en la investigación. Por entonces era una rareza que una raptomante participara en una pesquisa policial. Con los años, en los Estados Unidos se convirtió en una actividad legal incorporada. Hasta hubo una serie, Medium, que trataba de los llamados detectives psiquiátricos. Hernández colaboró con la policía una vez que la madre de Jubileo la autorizó. Cuando recuerda su rol en ese caso, su postura corporal se tensiona. Cierra los ojos y habla de un presente como si aquellas visiones volvieran a su mente. Es de noche, veo que la chica entra a una casa, veo paredes pintadas de blanco, veo un hombre que sube la escalera. Después de esa visión fue al lugar de los hechos con el periodista José de Ser, por entonces la estrella de Canal 9, y su camarógrafo Yango. Comprobé que la casa era de Montes de Oca, las paredes eran ocres, aunque raspándolas con un cuchillo
descubrimos que eran blancas y que habían sido pintadas después de la desaparición. En otro trance veo a una mujer de camisón, a un hombre de traje blanco y a un joven de guardapolvo. Al despertar casi me desmayo. Me dijeron que estuve llorando. Cuando me concentro mi cabeza queda en blanco. Es como si no estuviese porque me abstraigo totalmente. El amoroso de ser tuvo la delicadeza de no filmarme en ese estado. Fue un caballero. Antes de irse la vidente vaticinó: Jubileo no aparecerá más. Fue un acierto. Tiempo después los investigadores y sus familiares, los testigos y hasta parte de una sociedad que seguía el caso como si fuera una novela espeluznante llegaron a esta misma conclusión. De estar viva, Cecilia Enriqueta Jubileo tendría hoy 76 años. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Cuestión de Actitud y nos vemos en el próximo capítulo. Un beso. No importa lo que digan los demás, lo importante es lo